Buenos días. En esta semana octava de Pascua, reunidos para compartir la palabra del Señor, para compartir esta buena noticia, para compartir el mensaje: Jesús resucitó, está vivo y está aquí y estará siempre con nosotros. Pues la palabra de Dios nos lleva siempre a encontrarnos con el resucitado. Vamos a compartir esta palabra del día de hoy. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina. A eso de las 3 de la tarde, había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, le pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo: míranos. El hombre se quedó mirándolo en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias, relaten sus prodigios a los pueblos, entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Del nombre del Señor enorgullezquense y siéntense feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Descendiente de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen al Señor, es nuestro Dios, y gobierna la tierra sus decretos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Ni aunque transcurra 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a uno de 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él le preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando tan lleno de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él le preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando
que se le había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús le dijo: qué insensatos son ustedes y qué duro de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, siguiendo por todos los profetas, le explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se le desapareció. Ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente, regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que habían pasado por el camino y cómo lo habían reconocido a partir del pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día, el Evangelio donde nos relata cuando Jesús se le apareció a dos discípulos que iban camino a Emaús, uno de ellos llamado Cleofás, el otro, la palabra no nos da el nombre del otro discípulo. Y en el Evangelio hay tres momentos importantes. El primero, cuando Jesús iba con ellos y les comenzó a decir todo lo que hacía, todo lo que hablaba, y hacía referencia sobre él, empezando por Moisés, pasando por todos los profetas. Le iba explicando las Escrituras y nos dice en el Evangelio que después ellos decían: pero ¿cómo no lo conocimos si nuestro corazón ardía cuando él nos iba explicando las Escrituras? Pues bien, cuando nosotros comenzamos a compenetrarnos, a escudriñar la palabra de Dios, sin duda alguna nuestro corazón va a comenzar a arder. Como decían los discípulos, Cleofás y el otro discípulo, nuestro corazón ardía cuando él nos iba hablando, cuando nos iba explicando las Escrituras, porque en las Escrituras está la palabra de Dios. En las Escrituras nos encontramos con el Señor. En las Escrituras nos encontramos con esa carta que Dios le ha dejado a los hombres para que lo conozcamos a Él, para que sepamos cuáles son los sentimientos que Dios nos pide a nosotros, para que sepamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando comenzamos a compenetrarnos en ese mar de buenas noticias, de todo lo que el Señor nos va diciendo, nos va llevando por el camino del bien, para que nosotros vayamos creciendo cada día como hijos de Dios, pues sin duda alguna nuestro corazón va a comenzar cada día a arder más. Y a medida que vayamos conociendo a Dios en las Sagradas Escrituras, nuestro corazón va a estar ardiendo cada día más. Y por eso los discípulos decían, Cleofás y el otro: pero ¿cómo no lo conocimos si cuando Él nos hablaba nuestro corazón estaba ardiendo? Pues hermanos, la primera enseñanza de este Evangelio, dejemos que la palabra de Dios entre en nuestra vida, entre en nuestra historia, entre en el cada día de nosotros, y verá que nuestro corazón va a comenzar a arder
en ese amor para con Dios, en ese amor para con nuestro prójimo. Y luego viene una segunda. Conocieron a Jesús, nos dice, lo reconocieron a partir el pan. Pues a Jesús lo vamos a reconocer de una manera muy especial en la Eucaristía. Allí en la Eucaristía, donde Él nos dijo, hagan esto en memoria mía, ahí es una manera muy especial donde nos vamos a encontrar con Jesús, donde vamos a reconocer a Jesús, donde vamos a tener ese encuentro con el Dios de la vida. Por eso la importancia que nosotros podamos comulgar lo más que podamos. Para eso pues todos sabemos que debemos estar preparados para recibir el cuerpo de Jesús. Ese cuerpo de Jesús que el mismo Jesús nos dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando leemos el Evangelio de San Juan capítulo 6, que es el discurso de pan de vida, ahí nos encontraremos con esas palabras de Jesús donde nos invita a comer su cuerpo, donde nos invita a que debemos tragar su cuerpo, ese cuerpo que es alimento, ese cuerpo que alimenta nuestra vida espiritual, ese alimento que alimenta nuestra alma, ese alimento que alimenta nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra misericordia, alimenta nuestra caridad. Es ahí donde vamos nosotros a reconocer a Jesús, y cuando de verdad reconocemos ustedes y yo a Jesús, vamos a ver una necesidad y vamos a tener esa necesidad, ese deseo de recibirlo cada vez que podamos, porque sabemos que estamos tragando a Jesús, porque sabemos que Jesús está habitando en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestra mente. Pues una segunda idea que nos lleva en este Evangelio de este día es que tenemos que reconocer a Jesús de manera muy especial en la Eucaristía. Y si lo reconocemos allí de una manera muy especial, pues también estamos invitados a participar en ese banquete que es comer a Jesús. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y otra tercera idea es la comunidad. Como aquellos dos discípulos, cuando vivieron ese momento, esa experiencia con Jesús camino a Emaús, sí, esa experiencia que su corazón ardía cuando Jesús le explicaba las Escrituras, esa experiencia hermosa cuando lo reconocieron al partir el pan, que Jesús se desapareció. ¿Qué hicieron ellos? Fueron a buscar la comunidad, fueron a buscar a las personas, a la comunidad, para reunirse con la comunidad y para compartir esa buena noticia, para compartir ese mensaje. Pues también nosotros es importante que en nuestra vida de fe no estemos solos, que no nos quedemos solos. Es importante buscar la comunidad de fe, es importante buscar a otras personas que tienen nuestra misma fe, nuestro mismo deseo, la misma creencia, el mismo bautismo, que creemos en el mismo Dios. Es importante no quedarnos nunca solos, es importante estar siempre integrado, compenetrado con una comunidad. Es ahí la importancia de que nosotros podamos participar en un movimiento de apostolado donde tengamos la experiencia con otros hermanos, donde tengamos los testimonios de los otros hermanos, donde podamos compartir la fe con otros hermanos, y así nos vamos a ayudar todos mutuamente para ir creciendo en la fe, porque si nos quedamos solos es peligroso que perdamos la fe. Pues hermanos, vamos a terminar en manos de la Virgen María, y teniendo muy presente esas tres ideas, tenemos que escuchar la palabra para que nuestro corazón también salte y tenga ese gozo que es la palabra de Dios. La Eucaristía es allí donde vamos a reconocer a Jesús de manera muy especial. Y tercero, no nos podemos quedar solos, debemos estar siempre unidos a una comunidad de fe. Vamos a terminar en manos de la Virgen María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí,
Cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Dios mediante será hasta mañana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.